Si hay un personaje que nos ha dejado a todos con la boca abierta en su aparición en Security Breach es Springtrap, pero en su versión calcinada conocida como Boontrap, la representación de William Afton. Sin embargo, aparece otro personaje llamado The Blob, quien parece oponerse a él. A estos dos personajes les encontramos en la instalación subterránea a Mega Pizzaplex, que encuentran Freddy y Gregory. Es gracias a todo el misterio que envuelve a este ser durante la saga y más en concreto en su aparición en Security Breach, junto a lo tremendamente malvado, sádico e inteligente que es, y a su memorable aparición al final del juego, lo que les convierte en unos seres realmente enigmáticos. Así que en este vídeo vamos a ver una descripción detallada de estos dos personajes explicando qué son realmente, qué papel desempeñan en la historia y qué tipo de habilidades pueden tener. En el final canon, Freddy y Gregory planean inspeccionar más a fondo las instalaciones de Pizzaplex cuando se encuentran con una pizzería construida anteriormente debajo de las instalaciones. Resulta ser que este establecimiento era conocido como Freddy Fazbear Pizza, resultando ser el mismo lugar en el que se desarrollaron los acontecimientos de Five Nights at Freddy's 6, cuyo local fue arrasado por un incendio consumiendo a casi todo el elenco de animatrónicos. Sin embargo, Freddy y Gregory, una vez están inspeccionando estas misteriosas instalaciones, encuentran una grieta para descender por un camino subterráneo. Freddy comienza a sentir horribles recuerdos acerca de cómo Bunny quiso utilizarlo para abrir este pasadizo sin saber realmente su finalidad, ya que estaba controlado por ella. Sin embargo, pronto averigua el porqué. Freddy fue utilizado cuando no tenía control sobre sí mismo, ya que la verdadera intención de crear este túnel fue el de construir un pasadizo para Springtrap, en cuyo interior se encuentra el remanente o alma de William Afton. A medida que descienden, Freddy puede sentir que el resto de animatrónicos siguen allí y dice que están muy enfadados y confundidos. My friends are here. They are so angry, confused. But I can protect you. Es entonces cuando encuentran una amalgama enorme de animatrónicos durmiendo en el fondo, conocida como Blob. Una vez dentro de estas instalaciones bajo tierra, cuando Gregory y Freddy ven a Springtrap a través de uno de los monitores, quien descansaba en una estación de recarga en un estado muy avanzado de descomposición. What is that thing? Sin embargo, al intentar salir para atacar a los protagonistas, es apresado por Molten Freddy, quien el propio Glamrock Freddy identifica durante su descenso al complejo de túneles. Esto creó muchísima confusión y dejó muchas preguntas abiertas, como por qué Springtrap fue atacado por Blob y por qué este personaje tiene la cara de Phantom Freddy en uno de sus tentáculos. Es desde este punto cuando vamos a ver más en profundidad a estos misteriosos personajes. Blob, o conocido en español como La Mancha o La Gota, parece ser una amalgama de diferentes animatrónicos como Mangle, Circus, Bonnie, Chica o incluso Puppet, por lo que este personaje ha ido absorbiendo las partes de los diferentes animatrónicos que se encontraban en la pizzería y en el museo. Al final de Security Breach es cuando se muestra que los animatrónicos despedazados, incluso las almas de los niños asesinados como Elizabeth Afton, Charlotte, Emily y seguramente Henry y Michael Afton, sobrevivieron y se combinaron de alguna forma para crear a Blob. A este ser se le puede encontrar durmiendo junto a la entrada principal tras bajar por la grieta y ataca a Gregory si este sale del interior de Freddy, lo que quiere decir que Blob actúa como guardián de las ruinas de la pizzería y ataca a cualquier ser humano que se le acerque, ya que la función principal de esta criatura es evitar que William Afton salga de ese lugar para que no haga daño a más gente, o al menos es algo que se puede interpretar así, ya que Blob se lleva a Afton ya sea para atacarle o para salvarle de las llamas. Es un final muy autoconclusivo ante la falta de información oficial que tenemos. Boontrap mantiene un aspecto algo mejorado en comparación a su anterior forma, ya que posee aparentemente piezas en mejor estado. También parece tener restos de carne quemada y la mitad inferior de su máscara ha desaparecido, revelando la mandíbula en descomposición del propio William Afton. Este antagonista, en su ansia por seguir asesinando niños, desea por encima de todas las cosas volver a la vida, algo que intentó infectando y poseyendo a Glitchtrap y posteriormente a Bunny, quien pirateó los animatrónicos de Mega Pizzaplex para acabar bajo las instalaciones y crear un pasadizo subterráneo para poder escapar. Sin embargo, y como he comentado antes, Blob es el conjunto de las almas perdidas que fueron arrebatadas por Afton y quiere mantenerlo encerrado actuando como su prisionero. Por este motivo, los tentáculos atacan a Boontrap cuando intenta escapar, manteniéndolo allí encerrado para siempre. Lo poco que vemos de Boontrap nos muestra algunas habilidades muy interesantes, siendo capaz de hackear a todos los animatrónicos de Pizzaplex, como podemos ver controlando la voluntad de Freddy sin necesidad de estar a poca distancia. Algo que lo hace un ser muy aterrador es su capacidad para controlar también a personas a su antojo, como vimos en Help Wanted en su forma de Glitchtrap. También persuade a Vanessa para ayudarle a cumplir sus sádicas ambiciones. Al ser realmente un alma y no tener una forma tangible, es capaz de amoldarse a distancias, formas y situaciones, como poseer a otros animatrónicos o convertirse en virus informático, haciendo de Afton un personaje realmente complicado de vencer.
Y personalmente me sorprendió mucho este final canon y estos dos personajes llenos de misterio, y estoy seguro que en próximas entregas se esclarecerán muchas de las teorías que tenemos a día de hoy, ya que Five Nights at Freddy's es una saga que nos tiene acostumbrados al misterio y a estar muy atentos a todos los detalles. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, sed felices.